Hola, en el video de hoy trabajamos las páginas 9 a 14 del libro de español sexto grado. El tema que corresponde a estas páginas es la práctica social del lenguaje 1, que se titula Elaborar guías de estudio para la resolución de exámenes, en la cual el propósito es que elabores guías de autoestudio a través del análisis de diferentes tipos de preguntas, como las que se utilizan para construir cuestionarios y exámenes, además de que reconozcas las funciones y características de estas evaluaciones e identifiques diferentes estrategias para responderlas de acuerdo con la manera en que están planeadas. Comencemos por lo que conoces. A lo largo de nuestra vida vamos a presentar diferentes evaluaciones. Por ejemplo, en las escuelas se evalúa el aprendizaje. Para incorporarse a la secundaria y a la preparatoria se realizan exámenes de ingreso. En la vida adulta también presentamos exámenes, por ejemplo, para obtener una licencia para manejar o para ingresar a algunos trabajos. Conocer estrategias para preparar la presentación de exámenes te servirá para poder enfrentarlos de la mejor manera. Ahora, te invito a que respondas estas preguntas. Pon pausa al video y en un momento vuelvo para que compares tus respuestas. Revisemos ahora lo que respondiste. En los exámenes que realizas durante el ciclo escolar, las preguntas buscan obtener información de los conocimientos que has adquirido sobre las asignaturas durante un bimestre. En este caso, sí, son para valorar los aprendizajes logrados. Recuerda que por ello evaluamos cada bimestre tu avance sobre los aprendizajes que has logrado. ¿Cómo te preparas para resolver con éxito tus exámenes? En este caso, lo más apropiado es repasar los temas vistos y prepararte antes de ellos. Seguramente, tu maestro realiza algunas actividades para que reafirmes el conocimiento de los temas que trabajas en el aula. Por ejemplo, cuestionarios que respondes por escrito, resúmenes, cuadros sinópticos o mapas conceptuales. Para elaborarlos, necesitas volver a leer o investigar con el fin de obtener la información que requieres. En la página 10 nos menciona que analicemos algunas modalidades de cuestionarios. A continuación, leeremos el texto siguiente. Número 1. ¿Cuáles son las capas que forman la Tierra? Y podrás observar que hay una línea para la respuesta. Número 2. ¿En cuál capa desaparece la fuerza de gravedad? Inciso A, en la corteza. Inciso B, en el manto. Inciso C, en el núcleo externo. Inciso D, en el núcleo interno. Como podrás darte cuenta, en este caso, la pregunta nos da diferentes opciones de respuesta, de las cuales debemos elegir alguna. Pregunta 3. ¿Los movimientos del manto desplazan a los continentes? ¿Sí o no? Este tipo de preguntas, precisamente, son preguntas en las que la respuesta deberá ser sí o no. Número 4. La Tierra tiene una profundidad de y aparece una línea para que nosotros coloquemos la respuesta. Número 5. En el núcleo externo de la Tierra se genera la gravedad. ¿Verdadero o falso? Y como podrás darte cuenta, este es un reactivo precisamente de verdadero o falso. En la página 11 encontramos algunas preguntas. Pon pausa al video, respóndelas y vuelvo en un momento para que comparemos nuestras respuestas. Ahora revisemos nuestras respuestas. Nos pregunta, ¿cuáles son los tipos de preguntas que contiene el cuestionario? Como ya mencionamos cuando fuimos leyéndolas, son abiertas ya que nos dan una línea en la cual nosotros colocaremos la respuesta de acuerdo a lo que sabemos, cerradas, ya que en la pregunta número 4 nos pide una cantidad exacta de opción múltiple, como en la pregunta 2 que nos dan incisos para responder, falso verdadero, como pudimos ver en la pregunta número 5, y preguntas del tipo sí, no, como pudimos observar en la pregunta número 3. ¿En qué se parecen y en qué son diferentes?
Bueno, se parecen en el propósito. Recuerda que este tipo de preguntas tiene como finalidad valorar los aprendizajes que se han obtenido y son diferentes en el tipo de respuestas que se obtienen, pues como ya vimos, en las preguntas abiertas, por ejemplo, se obtendrá una idea general, mientras que en las de opción múltiple solamente se elegirá una respuesta. ¿Cuál es el propósito del cuestionario? El propósito del cuestionario, en este caso, es valorar los aprendizajes de los alumnos respecto a las capas de la Tierra. ¿Cómo diferenciaron unas preguntas de otras? Bueno, se diferencian por las características de cada tipo de pregunta. Al terminar la lectura de la página 14, observaremos las características de este tipo de preguntas. Al analizar las preguntas de los cuestionarios, es posible observar que se pueden formular de diferente manera. Por ejemplo, si el objetivo es saber qué comprendiste sobre algo, es común hacer una pregunta abierta que te permite explicarlo con tus palabras. Pero si necesitas demostrar que conoces una fórmula, una pregunta cerrada es lo más adecuado. Las preguntas abiertas requieren exponer el tema solicitado y lo que sabes e interpretas, mientras que en las preguntas cerradas solo hay una respuesta correcta, lo cual permite una rápida verificación. Las opciones de respuesta son precisas y están acotadas. Un tipo de preguntas cerradas son las llamadas de opción múltiple, en las que se presentan diferentes opciones de respuesta, pero solo una de ellas es la correcta. Ahora en la página 12 nos indica, a la búsqueda de exámenes y cuestionarios. Las pruebas y exámenes que has resuelto a lo largo de la primaria contienen diversos tipos de preguntas. Busquen ejemplos que tengan de otros grados y examínenlos en equipo. ¿Sobre qué temas cuestionan? ¿Qué tipo de preguntas contienen? ¿Cuáles son sus semejanzas y diferencias? ¿Cómo saben lo que necesitan hacer para responder en cada caso? Una vez que hayan recopilado varios ejemplos de pruebas y exámenes en equipo, analicen el tipo de preguntas que contienen cada uno y su propósito. A manera de conclusión, comenten cuáles tipos de preguntas les resultarían más útiles para elaborar su guía de autoestudio y por qué. Otro apartado importante que se nos menciona es acerca de los signos de interrogación. Recuerda que al redactar una pregunta es necesario incluir los dos signos de interrogación. Asimismo, cuando las palabras qué, quién, cuál, dónde, cuándo y cómo cumplen una función interrogativa o exclamativa, se acentúan gráficamente como puedes ver en la página. Ahora, hablemos de las estrategias y los procedimientos. Escribe un texto donde describas brevemente las estrategias que utilizas para resolver pruebas y exámenes. Para ello, puedes guiarte con las siguientes preguntas. Te invito a poner pausa al video y a continuación responder las preguntas. Vuelvo en un momento para que puedas comparar tus respuestas. Ahora revisemos las respuestas. ¿Cómo te preparas para un examen escrito? Bueno, una de las mejores formas es repasar los apuntes de los temas vistos o, como en este caso veremos, elaborar una guía de autoestudio. ¿Cómo resumes la información para estudiar? Bueno, lo mejor es realizarlo mediante organizadores gráficos como lo son los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, esquemas y resúmenes. Asimismo, puedes responder algunos cuestionarios sobre los temas vistos. ¿Elaboras cuestionarios? En mi caso, sí, son bastante útiles. Quizá probablemente hasta el momento tú también hayas realizado cuestionarios acerca de los temas que has visto hasta el momento. ¿Cómo vas respondiendo las preguntas? Bueno, la mejor forma es responder las preguntas en orden e ir leyendo con mucha atención. ¿Cuáles respondes primero y cuáles después? Pues, en mi caso, primero respondo las más sencillas y al final, donde debo reflexionar o donde sé que me tardaré más en responder. ¿Cuál es la utilidad de tener una estrategia para la resolución de pruebas y exámenes?
La principal utilidad es que será más sencillo estudiar y seguramente obtendrás mejores resultados. Ahora, analiza el siguiente esquema para ampliar tu texto. Lo primero es, requiero presentar un examen o estudiar para alguna asignatura y registrar la fecha. Posteriormente, prepararte y repasar, es decir, considerar tanto los temas a tratar como las posibles preguntas del examen. Por último, presentar el examen a partir de lo estudiado, aplicar una estrategia para resolverlo. De esta forma, verás cómo es más sencillo realizar las evaluaciones que se te presenten y obtener mejores resultados. Ahora, en el libro, en la página 14, te menciona algunas estrategias importantes que mencionan algunos especialistas en evaluación para resolver un examen. Por ejemplo, leer con cuidado las indicaciones y las preguntas. Recuerda que si no comprendes bien una pregunta, seguramente la responderás de forma incorrecta. Responder primero las preguntas que se consideran más sencillas, ya que te tomará menos tiempo y ese tiempo que ahorraste podrás utilizarlo para responder las preguntas que te cuesten más trabajo o sean más difíciles. En las preguntas cerradas, descartar primero las respuestas incorrectas o que no corresponden a lo que se pide, ya que esto te ayuda de igual forma a reducir el tiempo en el que respondes. En las preguntas abiertas, reflexionar antes de escribir. Asimismo, reservar un momento al final para hacer una revisión a la prueba o el examen y verificar que no te falte ninguna respuesta y que tus respuestas sean claras y realmente respondan a las preguntas. Asimismo, asegurarse de haber respondido el total de preguntas. A partir de ello, elaboraremos una guía de estudio en los siguientes días, por lo cual es importante que retomes estas ideas. Ahora retomemos el tipo de preguntas que puede haber en los cuestionarios. Comencemos con las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas preguntas en las que al responderse se debe desarrollar una idea, colocar un concepto o definición. También pueden completarse enunciados como vimos en el libro. Por ejemplo, ¿qué opinas del texto? Si te das cuenta, en esta pregunta no todas las personas responderán igual, puesto que cada quien tendrá una idea diferente del texto. Por ello se llaman preguntas abiertas. En las preguntas cerradas, en cambio, se busca una respuesta específica. No hay posibilidades de ahondar en la respuesta, puesto que solo puede ser una posible. Por ejemplo, ¿quién es el autor del libro? Obviamente tendrá que ser el mismo autor para todas las personas. O en este caso, si te preguntara ¿de qué color es el cielo? Tu respuesta sería azul, puesto que ese es el color del cielo. Por lo tanto, no hay otra respuesta posible. Por ello se llaman preguntas cerradas. Las preguntas de opción múltiple nos permiten dar opciones para que se elija la opción correcta. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? Como mencionó el libro, son preguntas cerradas y si te das cuenta, en este caso la única diferencia es que nos muestran diferentes opciones, pero a final de cuentas solo hay una respuesta correcta, que en este caso sería 4. Este tipo de preguntas la utilizamos generalmente cuando queremos dar a la persona que se responde la facilidad de encontrar la respuesta correcta entre otras opciones. Las preguntas de falso o verdadero son aquellas en las que se pretende saber si quien responde conoce del tema. Por ejemplo, la luna es de queso. Esto es verdadero o falso. Y efectivamente, si te das cuenta, también son preguntas cerradas, únicamente que las opciones serán verdadero o falso. Asimismo, las preguntas de sí y no, que también se responden mediante afirmaciones o negaciones, y esto nos sirve para valorar la comprensión de un tema. Por ejemplo, la Tierra es cuadrada. Esa afirmación.
es cierta, colocaremos un sí, y si no es cierta, colocaremos un no. Las preguntas de relacionar columnas nos permiten verificar la comprensión de un tema mediante la relación de conceptos, definiciones, ejemplos, etc. Por ejemplo, nota cómo nos dice la indicación, ordena los pasos para preparar una ensalada y de este lado nos muestran los números que permitirán ese orden. 1, 2, 3. Y asimismo se encuentran unos paréntesis en los cuales escribiremos las letras que consideremos pertinentes. A ello se le llama relación de columnas. Esta es una columna y la segunda es otra columna. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.